Muy buenos días a todos. El día de hoy, y como es usual, vamos a hacer el cierre de mercado del día de hoy. Más tarde vamos a hacer el análisis de qué fue lo que sucedió durante la semana. Pero por ahora, centrémonos en qué pasó hoy, que es el video del día de hoy. Siendo las 3:30 hora en Bogotá, es decir, 3:30, 4:40 hora en Nueva York. Bueno, hoy definitivamente ya vimos al mercado con otra posición frente a ayer, sobre todo impulsado con los datos de empleo. Eh, el día de ayer tuvimos unos muy buenos datos de empleo y esos datos volcaron al mercado en negativo en general. ¿Por qué? Pues la razón es básicamente porque recordemos qué está pasando en política monetaria y qué está pasando en el mundo, como para tener en cuenta muy rápidamente. Datos positivos para la economía le van a dar más presiones hacia los bancos centrales de que reduzcan sus políticas monetarias expansivas. ¿Cuáles son las políticas monetarias expansivas? La más grande, por supuesto, es la disminución de la tasa de interés para que haya más espacio de compras, de dinámica en el mercado. Y luego existen una serie que son políticas monetarias no convencionales, expansivas no convencionales. Entonces, básicamente, ¿qué es? Comprar activos. Entonces, directamente llega el Banco Central y comienza a comprar activos financieros y esa comienza a haber un nivel de liquidez mayor en el mercado y por lo tanto se comienzan a mover más, por lo menos el mercado financiero en general. Entonces, ¿qué pasa con estos datos positivos para el empleo? O por lo menos los que observamos el día de ayer, que por supuesto ahora en el video del análisis del mercado vamos a entender. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente que el mercado dijo, cada vez hay más señales de que se tenga que reducir la tasa, las políticas monetarias no expansivas. Y eso no es para nada positivo para el mercado. Parece interesante entender que a pesar de que observemos recuperación en la economía, el mercado no quiere saber de eso por el momento. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que los bancos centrales están inyectando liquidez al mercado y por lo tanto ese mercado está permitiendo crecer a los mercados financieros. Entonces, esa es la razón por la cual no se quieren datos positivos. ¿Cuál era el dato a los datos a los que había que prestarle cuidado esta semana y específicamente hoy? Al cambio del empleo no agrícola. Si nos damos cuenta, ya nos metemos en materia de qué fue lo que sucedió a lo largo del día, antes de que se abriera la sesión, lo que vimos fue unos datos eh, bastante negativos en cuanto al cambio del empleo no agrícola. Lo que observamos es que el dato anterior estaba en 278, se esperaban 660.000 y se ubicó por debajo de 600, en 559.000. Entonces, ¿esto qué es? Refuerza esa perspectiva de la FED, a la cual ya hemos contradecido un par de veces, de que la política monetaria expansiva va a continuar. ¿Y por qué es una política monetaria un poco controversial? Porque estamos viendo niveles de inflación altos. Estamos viendo que la Fed compra, dentro de sus compras de activos, compra deuda hipotecaria. Y el sistema hipotecario en Estados Unidos está en niveles récord, en los costos por lo menos. Perdón. Entonces, claro, y lo que pasa es que los más puristas de la economía pensaríamos que con niveles de recuperación económicos como los que ya hemos visto durante los últimos días y también con niveles inflacionarios altos, pues lo que se pensaría es que la economía ya está saliendo de de ese hueco, por así decirlo, en el cual se sumergió durante la pandemia y que deberían los bancos centrales dejar a la economía su libre albedrío y comiencen a crecer de manera natural y no inyectarle activos que son básicamente crecimiento o de generación de dinero artificialmente, que es básicamente imprimir dinero desde los bancos centrales. Entonces, como se refuerza la idea de que los bancos centrales van a continuar con estas políticas monetarias expansivas, entonces el mercado hoy estuvo bastante positivo, como lo vamos a observar. Otro dato importante, la tasa de desempleo en mayo. Aunque sí tenemos una tasa de desempleo que cada vez es más bajo, sobre todo por esos efectos base, es decir, como se compara contra el año, contra lo que sucedió el periodo anterior. Entonces, pues cada vez tenemos pues primero tasas de desempleo más baja, pero igual no llegamos
lo que se quiere llegar. Es decir, se espera un 5.9 y aunque estamos por debajo de eso, el 5.8, tampoco estamos presentando cambios impresionantes. De hecho, esta tasa de desempleo que están viendo en pantalla ya ha sido varias veces crítica por parte de los hacedores de política, mencionando que hay una cosa en cuanto a las mediciones del desempleo que deben saber, y es que las mediciones del desempleo siempre cuentan con un factor que para mí es un factor de error, que son aquellas personas que ya no están buscando empleo, porque definitivamente dijeron, no, es que ya no quiero buscar empleo porque, por ejemplo, en Estados Unidos me va mejor si yo me quedo en la casa recostado y que me llegue a mí mi cheque del gobierno por 1.000, 1.500 dólares. Me va mejor que con el salario de $7 por hora. Entonces, las tasas de desempleo probablemente no estén reflejando correctamente lo que pasa en la economía. Sin embargo, pues igual esta tasa que estamos viendo en pantalla no es un dato bastante positivo. Que esté por debajo en tan solo un 0.1% no significa nada realmente. Ahora, si continuamos, ¿qué fue lo que sucedió a lo largo del mercado? Pues el dólar americano ayer actuó como activo refugio ante el miedo del mercado, y como ya hoy el mercado dijo, no, no pasa nada, los datos todavía están negativos, continuemos con nuestra perspectiva positiva, pues comenzamos a salir de esos activos refugio como el dólar, y el dólar entonces hoy comienza a perder muchísimo terreno, perdió bastante terreno contra todas las monedas, de hecho. Esta semana creo que hay que resaltar el papel del rand sudafricano. Es una de las monedas que mejor le ha ido, inclusive contra las divisas más fuertes. Entonces, súper interesante. Y de hecho, obviamente nombro al rand porque ha sido de los que mejores le ha ido, pero también el dólar australiano y el dólar mexicano, el peso mexicano se aprecian muy bien. Entonces, tenemos a dos divisas de emergentes como el mexicano y el sudafricano apreciándose bastante bien, y tenemos un dólar australiano que, como es usual en general cuando las jornadas son bastante positivas para la renta variable, específicamente el SP 500, el dólar australiano lo hace muy bien. Entonces, si nos devolvemos de lo que estábamos hablando, negativo totalmente el día para el dólar americano, unas caídas impresionantes. En cuanto al euro y a la libra esterlina, pues estamos en un terreno mixto. No podría hablar de que el euro hoy batió contra los principales, no. Se apreció, pues claro, se apreció contra el dólar americano, igual que la libra esterlina, que pues el dólar americano y perdió bastante terreno, pero no es como que estemos vigilando o que estemos observando un nivel muy positivo del euro o de la libra esterlina, un terreno bastante mixto el día de hoy. En cuanto no, hablemos específicamente, que me parece muy interesante y como lo vamos a observar en el siguiente video que vamos a preparar el día de hoy del análisis semanal, un papel muy positivo el día de hoy del yen japonés, y es un papel que está barriendo ya con una continuidad interesante. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Definitivamente el mercado muy positivo. En cuanto al euro y a la libra esterlina, no lo decidió entre ninguno de los dos, digamos, de los tres pares de monedas principales. En cuanto al resto de divisas, pues jornada en general, en mi opinión, positiva para el yen japonés, negativa para el canadiense y positiva para el neozelandés y para el australiano. Bastante positivos. Sin embargo, creo que hay que resaltar hoy el muy buen papel que tuvo el rand sudafricano junto al peso mexicano como emergentes. Entonces, em, ¿cuál es mi perspectiva acerca de lo que sucedió el día de hoy? Estamos en un momento en el que el mercado sabe que se puede acercar ese momento en el cual se recorten las tasas de la compra de bonos, principalmente y la compra de activos financieros de parte de la Fed. Y cuando el mercado quiere ponerse positivo, se pone extremadamente positivo y vamos a parar a las monedas eh, más de emergentes y las más principales, el mexicano y el rand sudafricano. Esa fue la jornada del día de hoy, es algo que ya hemos observado, y también nos paramos muy fuertes en el neozelandés y en el australiano. Entonces, eso fue lo que sucedió el día de hoy. Si continuamos con el análisis, pues lo que observamos es que hoy estuvimos positivos para la renta variable. Por supuesto, no estamos hablando de un positivismo exagerado, pero sí estuvimos positivos, es decir, el que más crece hoy el día
fue el Nasdaq junto con el S&P 500 y al igual índices que no tuvieron, que no les fue tan mal en general en la jornada, como el chino y el ruso, o el neozelandés, el holandés, por ejemplo, el suizo, que no son de los índices de los países top. Estoy hablando de Estados Unidos, y Europa y, y, Reino Unido, pues también tuvieron espacio para crecer este tipo de índices. ¿Qué vemos y que a mí en lo personal me preocupa para el índice español, el IBEX 35? Aparentemente está simplemente cayendo sin importar qué es lo que está pasando en el mercado en general, entonces puede hablar de una debilidad fundamental, es decir, dentro del índice, no tanto dentro del mercado que le reste valor a este índice. Entonces hay que hacerle seguimiento en los gráficos como es usual. Por otra parte, en cuanto a materias primas, bueno, el día de ayer tuvimos unas caídas impresionantes en materias primas y ya hoy recuperamos bastante terreno. El maíz sube bastante, el café, la soya, el algodón, el aluminio, el cobre, la plata y el oro bastante positivos el día de hoy. Lo del maíz hoy fue espectacular, por supuesto. Entonces, en cuanto a eso, creo que también hay que resaltar que parte de las subidas y bajadas de las materias primas se deben muy bien al positivo, iban muy en línea al positivismo del mercado. Entonces hoy ya recuperamos y el mercado tiene una mayor posición para seguir impulsando los precios activos que están en máximos históricos. Entonces, eso es lo que sucedió en la semana del día de hoy. Definitivamente, como aprendizaje, podemos entender que primero los datos macroeconómicos, que inyecten miedo acerca de que se reduzcan las políticas monetarias expansivas son lo que hay que tener más en cuenta de ahora en adelante. Sin embargo, creo que el mercado cada vez comienza a tenerle menos a este miedo de que se van a cambiar las políticas monetarias expansivas y creo que el mercado peligrosamente va a confiar más en la Fed y en los otros bancos centrales. Y digo peligrosamente porque igual hay que entender que hay niveles inflacionarios altos. Y aunque la Fed nos diga que la inflación es transitoria, nosotros no sabemos qué es intransitorio. Transitorio puede ser un mes, 2 meses, un año, y después la inflación se puede ir. Entonces, también el mercado está muy cauteloso con eso y de hecho con los altos niveles de inflación, el oro ha tenido un repunte realmente importante. Creo que eso también hay que rescatarlo, más allá de solamente centrar la mira en un escenario completamente positivo para el mercado. Por supuesto, hay que ser muy cuidadoso con el timing, es decir, si yo creo que va a haber un movimiento correctivo cuando se comiencen a reducir las políticas monetarias expansivas, tengo que tener cuidado en qué, en cuándo va a pasar, porque estoy seguro que va a suceder, pero cuándo va a pasar. Entonces tengo que tener cada vez más señales del mercado de bonos, del mercado del oro, del mercado del dólar y anuncios, por supuesto, de parte de la Fed que me indiquen que eso va a llegar a suceder y justo en ese momento estar muy cauteloso contra nuestras posiciones en largo. Por supuesto, hasta que no se comiencen a ver este tipo de señales de las cuales les hablo, pues podemos seguir positivos, porque en general es la tendencia de la mayoría de los mercados, em, y eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, eso fue todo para el día de hoy en el cierre del mercado. La verdad, una jornada bastante polarizada, con unos resultados bastante claros y el porqué de los resultados. Igualmente los invito para que vean el video del cierre semanal. Ahí sí vamos a hacer un poco más de par en qué fue lo que sucedió en la semana y qué podría esperarnos la siguiente semana. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading. Recomendarles que utilicen nuestro broker aliado, Square Financial. Igual recomendarles que a través de nuestros agentes comerciales soliciten sus análisis de mercado para que no se pierdan las oportunidades de inversión que el grupo de analistas de mercados cada día está sacando. Muchísimas gracias y que espero que hayan tenido una jornada muy rentable. Hasta luego.